Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el segundo encuentro del curso de Prospectiva Aplicada. Antes de empezar con el contenido de hoy, algunas cuestiones. En primer lugar, ahí en el chat del Zoom aparece un enlace que es el que les da acceso al Classroom. Aquellas personas que tengan o que no estén recibiendo los correos o no tengan acceso al Classroom, por favor que ingresen a través del enlace, y si siguen teniendo problemas, nos hacen llegar sus correos, los mails, para que nosotros les enviemos una invitación a sumarse al Classroom. Pero es muy importante que todos sean miembros del Classroom, porque es nuestro medio de comunicación. Los avisos por mail y todo se hacen a través del Classroom. Es el repositorio en donde van a encontrar todos los materiales que utilizamos a lo largo del curso. Estos son los PowerPoint, la bibliografía, los videos, todos los materiales de trabajo los van a encontrar en el Classroom. Y es el ámbito en donde se va a dar un foro de discusión, de intercambio, de manera sincrónica entre todos y todas. Así que es muy importante que puedan participar allí activamente. Una segunda cuestión operativa es que, como el curso es un curso aplicado, o sea, no pretende ser ni un curso ni académico ni teórico, sino más bien vamos a ir viendo cuestiones instrumentales y ejemplos concretos de aplicación de estudios de prospectiva, en donde lo que vamos a trabajar es lo territorial, con una mirada integrada entre lo urbano y lo rural. Les pedimos que a través del Classroom generen interacción. A partir de dos instancias de participación. Una es previa a la clase sincrónica, que es un ámbito que ustedes pueden hacer comentarios, reflexiones, compartir cualquier aporte o contribución que quieran hacer sobre la base de una lectura previa que tienen que tener para cada sesión y un video provocador. En el caso de esta clase en particular, ustedes tenían un artículo científico, un paper de Rafael Popper, que nos introduce a los métodos aplicados en la prospectiva, y un video de Silvio Funtovich, un epistemólogo argentino que vive ya hace mucho tiempo en Italia, y que fue uno de los creadores de este concepto que es el paradigma de la ciencia posnormal, que vamos a hacer algunas referencias el día de hoy. Entonces, ustedes, viendo el video y leyendo ese artículo, pueden compartir alguna reflexión que dispara esa lectura y ese video. Y luego de la sesión sincrónica tienen otro espacio para hacer comentarios sobre, qué impresiones o qué nuevos conceptos, ideas pudieron tener en el curso. Bueno, acá Laura dice en el chat que ella tiene dificultades, ahí colocó su correo y se lo vamos a hacer llegar entonces, Laura, a la invitación. Si alguien más tiene problemas con el Classroom, ahí vuelvo a colocar el enlace para que puedan acceder, y si continúan con dificultades de acceso, por favor escriban el mail. Aquí hay otra pregunta de Mercedes,
que el paper es solo en inglés, sí. Ahí esto es como una cuestión general. En la prospectiva hay muy poca producción bibliográfica en español. De hecho, uno de los prospectivistas que más publica es Javier Medina Vázquez, y de hecho ustedes en el programa de urbanismo tienen mencionado ahí, referenciado un texto de él, que es el de Prospectiva y Políticas Públicas. El capítulo 2 de ese libro fue la lectura previa que tuvieron para la clase de Luis. En la mayoría de los textos más metodológicos, instrumentales, sí, en su gran mayoría están en inglés, como el de Popper. Entonces lo que yo les ponía ahí es que pueden utilizar el traductor del Google, que pueden cargar el PDF completo y se los traduce. Y hace una buena traducción, una aproximación bastante buena. Bueno, y en tercer lugar, nosotros hemos revisado así en detalle el programa de la asignatura Urbanismo Ecológico 2, como para poder linkear mejor los contenidos de este curso a la asignatura. Y le decía hoy a Humberto que por suerte compartimos los mismos marcos de referencia, sobre todo los temas de ordenamiento territorial, porque lo que ya hoy que entramos a la cuestión más bien metodológica e instrumental, bueno, vamos a ver que la prospectiva como incorporación de la dimensión de futuro a un proceso de planificación territorial es un insumo para la política pública en general, y en particular al ordenamiento territorial, entendido como política pública para la gestión de un territorio. Una aclaración ahí, si bien ustedes, o la gran mayoría de ustedes, van a ser arquitectos, o lo son, y tienen esta mirada más urbana, nosotros vamos a plantear a lo largo del curso, hablar del territorio con los ambientes integrados, obviamente, con lo urbano y lo rural. Pero bueno, de hecho la mayor experticia que tenemos los docentes son desde el ámbito más rural. Bueno, vamos a hablar también sobre los sistemas, sobre el sistema territorial, cómo comprender ese abordaje multidimensional de lo sistémico. Sobre todo eso lo va a plantear Gabriel en la próxima sesión cuando veamos el diagnóstico prospectivo. Obviamente que para abordar la complejidad se requiere un abordaje multidisciplinar. El enfoque que tenemos es un enfoque multiescalar. Vemos, como planteaba Luis en la sesión anterior, lo global y su incidencia en lo local y viceversa. Vamos a hablar de los procesos participativos de planificación. Eso lo va a mostrar Silvina cuando veamos la estrategia. Obviamente que ahí vamos a hablar de gobernanza del territorio. Algunos autores como Fariñós, que también es un urbanista español, él engloba todas estas aproximaciones de la prospectiva en lo que es la inteligencia territorial. Bueno, cómo generamos conocimiento relacionado al futuro del territorio para mejorar los procesos de toma de decisión. Ustedes, digo, estoy viendo el programa aquí, en la unidad 1 vieron el modelo territorial actual y el modelo territorial deseado. En la unidad de escenarios vamos a ver la diferencia entre los modelos, visto más desde el campo de la geografía, y los escenarios vistos desde el campo de la prospectiva. Vamos a ver también mecanismos de articulación y coordinación de políticas públicas, que es en donde también la prospectiva genera
e insumos para ese proceso de toma de decisión. Y finalmente, donde más tenemos enlaces, en la unidad 5, que es ordenamiento territorial. O sea, la prospectiva genera grandes directrices y lineamientos estratégicos para robustecer ese proceso de planificación y de ordenamiento, finalmente. Así que digo, esa como aclaración, que los contenidos que vamos a ver a lo largo del curso están totalmente en sintonía o linkeados con el programa de lo que ustedes van a estar viendo. No sé si hay preguntas, comentarios, antes ya de empezar con la sesión de hoy. Yo te quiero hacer algún comentario, Javier. Mirá, nosotros en la segunda etapa, o sea, ahora, y justamente cuando empezó el curso, lanzamos el segundo trabajo práctico grande, digamos, del año, que es justamente el análisis de 3 localidades bastante urbanas, digamos, unas más que otras. Así que nos viene bárbaro todo este tema de lo territorial y de lo rural, por eso también en la bibliografía citábamos un documento del INTA y otras cosas más también que de alguna manera nos fueron orientando digamos, a tener esta mirada más general y no tan urbana, ¿no? que es la realidad de Catamarca, sobre todo, y de territorios tan extensos como los nuestros, ¿no? Por eso, sí, eso nomás te quería aclarar, como para que, porque dijiste, bueno, ustedes tienen una mirada urbana, ¿no? Realmente ahora la consigna fue poder abrir un poco más ese paradigma del urbano, nada más, del patrón, digamos, urbano. Sí, de hecho, a ver, como hay 3 comentarios. Cuando ustedes vean los casos, sobre todo desarrollados en Colombia y en Perú, de prospectiva territorial, tienen un fuerte énfasis en lo urbano. Porque, bueno, claramente el ordenamiento territorial y los procesos de planificación territorial nacen desde el urbanismo, o con una fuerte impronta desde el urbanismo. Entonces, la mayoría de esos casos hacen foco en la ciudad, más que en el campo o en el relacionamiento entre el campo y la ciudad. En la bibliografía, sí, en la unidad 5 vi un texto de Beatriz Llobelina, que es una arquitecta urbanista que tenemos en el INTA, excelente profesional, que trabaja todo lo que es espacios agrícolas periurbanos. Así que allí también, si bien nosotros no vamos a entrar como en esos temas de contenido, ahí sí nosotros podemos actuar de articuladores o canalizadores de la producción que tiene el INTA sobre estos temas de ordenamiento. Y lo tercero que te quería preguntar, Miriam, era que en el programa ustedes están trabajando con Valle Viejo, con esa localidad. Ok, bien. Estás muteada y cualquier cosa. Sí, no me di cuenta, perdón. Es el departamento Valle Viejo y estamos trabajando, si bien uno de los insumos, ahí está Adriana, si ella lo quiere explicar, uno de los insumos más importantes es un estudio en el que participó Adriana con un equipo de la facultad, de la universidad también, sobre el área más urbana de Valle Viejo. Ese es uno de los insumos que los alumnos tienen. Pero nosotros ahora hacemos base, digamos, en todo ese análisis y ese estudio, pero se analizan 3 localidades urbanas, como te decía, que se llaman Santa Cruz, el Portezuelo, Santa Cruz, Las Tejas y Guaycama. Santa Cruz, Guaycama, Las Tejas y el Portezuelo, así son, digamos. Sí. Después, si querés, te mando algún mapa o algún trabajo que... Claro, a lo mejor si ustedes tienen referencias o materiales de insumo sobre ese territorio, a nosotros también nos permite enriquecer con ejemplos concretos ese trabajo que vienen haciendo.
Hola, sí, eso sería muy interesante porque, bueno, el trabajo de Valle Viejo es un plan, un modelo territorial sustentable que se ha hecho hace aproximadamente un poco más de un año. A principios del 2020 se terminó con un equipo de muchas disciplinas trabajando juntas y los alumnos lo utilizan como base porque bueno, hay mucha información que generada en ese trabajo. En ese momento, si bien se analiza el Valle Central de Catamarca y el departamento Valle Viejo, las propuestas están hechas sobre el área urbana. Y quedan todas las pequeñas localidades rurales que son las que pretendemos abordar en esta instancia, ¿no? Utilizando toda esa información de base, un poco también pensando que los tiempos de cursadas no son muy largos, entonces para no tener que generar información y centrarnos más en las cuestiones conceptuales, metodológicas, con lo mínimo que se tenga que generar para estas localidades, una forma de acelerar los tiempos. Y los alumnos ya la conocen porque vienen trabajando con este material desde antes, yo se los voy a compartir, y bueno, la idea es que avanzar en esto, ¿no? En aprender a utilizar las herramientas, a aprender cómo se trabaja con la perspectiva, más que ponernos a generar información. Bien, sí, de eso se trata el curso, Adriana, de acercarles los métodos y técnicas que la prospectiva tiene y que se utilizan en cada fase de desarrollo de un estudio de este tipo, para que ustedes puedan allí ver cómo se hace prospectiva. Con todo este material de base es como que vamos a poder aprovecharlo mejor, ¿no? No nos vamos a distraer en generar información de base. Sí, además que vi que también utilizan lo del PET, del Plan Estratégico Territorial, digo que hay mucha información secundaria. En el caso, bueno, yo trabajé en la formulación del Plan Estratégico Territorial, en el primero que se hizo entre el 2004 y el 2008, después tiene un par de actualizaciones, pero fundamentalmente a los alumnos ya lo conocen al PET, ya estuvimos trabajando en una de las clases, analizando este marco territorial provincial, así que hemos ido haciendo una bajada a distintas escalas, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, aporte, si no comenzamos con la clase que está prevista hoy. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara por conectividad. Hoy vamos a entrar ya de lleno así en los temas de los métodos y técnicas de los estudios de futuro, que es el campo disciplinar en donde se inscribe la prospectiva, y vamos a hablar de lo que se conoce como prospectiva estratégica, que es la corriente dentro de este campo disciplinar de los estudios de futuro, que se aplica principalmente en el campo territorial. La sesión de hoy está estructurada con una parte expositiva que está a mi cargo, donde vamos a ver la diferencia entre un proceso prospectivo, que son todas las decisiones que como prospectivistas tomamos al momento de llevar adelante un estudio de prospectiva, el diseño prospectivo, que es el diseño metodológico que vamos a definir o vamos a construir de acuerdo a el contexto, a lo situado del estudio que llevemos adelante. Vamos a ver qué características tiene un estudio de prospectiva, cuáles son como los macropasos, cuáles son las variables críticas en un diseño metodológico, y vamos a hacer unas referencias panorámicas sobre los principales métodos y técnicas de la prospectiva, porque después las vamos a ir viendo
en las sucesivas clases aplicadas tanto en la parte de diagnóstico, en la construcción de escenarios y en la estrategia. Y luego de esa parte expositiva, vamos a tener un taller, nos vamos a dividir en 5 grupos aproximadamente, en donde van a tener que trabajar, ya vamos a dar la consigna obviamente, pero van a tener que seleccionar un territorio a trabajar con este enfoque prospectivo. Y con ese territorio que iniciamos hoy, lo vamos a ir transitando hipotéticamente, así simulando, el desarrollo de un estudio de prospectiva territorial. Y ese sería el producto aplicado que se logra en el curso. Bueno, como siempre, o sea, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y hacemos la aclaración, las preguntas, las consultas, lo que quieran. Bueno, acá está, en el Classroom ustedes van a encontrar para este curso en particular estos 3 textos. La lectura previa era este texto en inglés de Rafael Popper, que nos introduce a los métodos prospectivos que habitualmente se aplican en los estudios de prospectiva. Ahí quienes lo pudieron leer, Rafael lo que hizo fue, trabajó en lo que se conoce como el diamante de Popper, que permite clasificar los métodos de la prospectiva a partir de utilizar 4 vértices: creatividad, evidencia, experticia e interacción. Y en ese rombo, él clasifica, ordena los distintos métodos y técnicas que vamos a tratar de repasar el día de hoy. Luego tienen como bibliografía complementaria, como bibliografía para ampliar y profundizar el conocimiento sobre los métodos prospectivos, este texto de Guillermo Gándara. Guillermo es un prospectivista mexicano, él es el director académico de la maestría de prospectiva del Tecnológico de Monterrey, y es un texto que repasa los principales métodos que se utilizan, desde el Delphi, la construcción de escenarios. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy. Y finalmente un tercer texto, que fue un trabajo colaborativo entre el INTA y el Ministerio de Agricultura de Nación, que es una guía de prospectiva para el ordenamiento territorial rural a nivel municipal. Ese texto ustedes lo tienen como referencia en el programa, está en la unidad 5. Es una guía metodológica, muy didáctica, que permite tener una primera aproximación a los métodos y técnicas aplicados, sí, aquí al campo territorial. Con estas 3 referencias, ustedes tienen una muy buena aproximación a todos los métodos y técnicas de la prospectiva. Bueno, Javier Medina Vázquez, en ese texto que ustedes tienen de prospectiva y política pública de IRPE-CEPAL, y que estaba en la lectura de la sesión anterior de la clase de Luis, Javier nos plantea que el campo de la prospectiva puede ser abordado desde 4 entradas, desde aspectos epistemológicos, un poco como lo que planteaba Luis la sesión anterior, esto de, bueno, cómo se produce conocimiento y cómo nuestros modelos mentales generan sesgos en la producción de esos conocimientos. Por lo tanto, la función que cumple Luis
en estos cursos es fundamental, porque nos viene a zamarrear nuestra mente para que precisamente ampliemos nuestros modos de ver, en este caso, un territorio, y poder comprender de una manera más amplia y profunda los procesos de cambio o de transformación que ese territorio tiene. Otra entrada puede ser las cuestiones ontológicas, axiológicas, pero nosotros en este curso en particular nos vamos a posicionar en la entrada praxeológica, es decir, bueno, cómo de la aplicación de los estudios de prospectiva y del análisis comparado de casos, de análisis de casos, de experiencias concretas, podemos reflexionar sobre los métodos y las técnicas aplicadas o utilizadas, sobre los procesos en cuanto a diseños metodológicos que se aplican, y finalmente lo que Medina llama los sistemas prospectivos, que es en qué medida una organización como la universidad, como la UNEPI, como el INTA, se transforma en un sistema prospectivo, que desarrollar un estudio de prospectiva no sea algo aislado o arbitrario, sino que sea que incorpore que una organización incorpore a la prospectiva como un atributo institucional, que en la cultura institucional se incorpore a la prospectiva como una forma de ver el mundo y por lo tanto de accionar sobre ese mundo, sobre ese entorno relevante de la organización. Entonces, a lo largo del curso de prospectiva aplicada vamos a hacer foco en la aplicación. Antes de ver la prospectiva en particular, vamos a hablar del campo de los estudios de futuro, que es un campo disciplinar que logra conformarse a mediados del siglo pasado. Es algunos autores lo llaman como un mosaico de diversos enfoques, corrientes, perspectivas, que nos permite aproximarnos al futuro, entendiendo el futuro en los términos que lo planteó Luis la sesión anterior, como un campo que no existe, que es un campo susceptible de ser construido a partir de las decisiones que tomamos en el presente. Y nosotros vamos a plantear de que tenemos tres aproximaciones o tres formas de aproximarnos a ese futuro. Por un lado están las aproximaciones de lo que se conoce como futuros probables, que desde esta lógica o de estos enfoques, lo que buscamos es tratar de reducir la incertidumbre que trae el futuro, a partir de tener como valor epistemológico la predicción. Entonces, todos los métodos y técnicas que persiguen o que se enmarcan en este enfoque de los futuros probables, lo que van a tratar es de simular, modelar determinadas variables en el mediano y largo plazo. Estos futuros probables son muy utilizados, por ejemplo, en el campo físico-ambiental. Todas las variables climáticas, por ejemplo, cuando analizamos la dimensión físico-ambiental de un territorio y analizamos el clima, provienen desde esta lógica. Por ejemplo, las proyecciones o los pronósticos de las temperaturas, las lluvias. Los escenarios de cambio climático del panel intergubernamental de Naciones Unidas entran también en esta lógica de los futuros probables. A partir de comprender
nuestro pasado y presente, proyectamos determinadas variables que consideramos críticas a un año horizonte determinado y vemos cómo esas variables se comportan en el largo plazo. Por ejemplo, las lógicas o los procesos de dinámica demográfica, que en el campo del ordenamiento y de la planificación territorial son fundamentales, bueno, provienen desde esta lógica más proyectual, podríamos decir. Hay otro enfoque dentro del campo de los estudios de futuro, que son los futuros posibles. Ya aquí no tratamos de reducir la incertidumbre del futuro, sino que lo que tratamos de hacer es lidiar con la incertidumbre del futuro. De hecho, para quienes escucharon el video de Funtovich, él dice que el futuro no puede controlarse. Por lo tanto, desde esa lógica de que no podemos controlar el futuro, porque no existe, tratar de predecirlo no tendría mucho sentido, o tendría un montón de limitaciones, esa predicción. Mientras que la lógica de los futuros posibles lo que buscan es explorar, parados en el presente, los futuros posibles que tenemos sobre un territorio al mediano y largo plazo. Es una fase exploratoria en donde lo que buscamos es visualizar escenarios alternativos al tendencial. El escenario tendencial, que es el escenario inercial, en donde, bajo el supuesto de que todo continúa como está, en gran parte va a estar explicado por el pasado y presente, porque lo que hacemos es una extrapolación del presente a una situación futura determinada, más desde la lógica de lo probable. Lo que buscamos en lo posible son alternativas a eso tendencial. Y esas alternativas, esa gama de situaciones futuras posibles, es lo que le permite al tomador de decisión mejorar su toma de decisión, reducir el nivel de error en la toma de decisión. Y aquí es donde se inscribe la prospectiva, en los futuros posibles, y aparecen métodos como la construcción de escenarios, como la encuesta Delphi, que son métodos que permiten generar conocimiento sobre esos futuros posibles del tema sobre el cual se esté trabajando. Y hay una tercera aproximación, que son los futuros preferibles o deseados, que aquí lo importante ya no es explorar alternativas, sino que es identificar el futuro deseado, que no es algo deseado desde lo utópico, sino que eso deseado es la buena combinación entre lo posible y lo deseado. Es un deseado realizable, podríamos decir. Es como si nos planteáramos cuál sería el mejor escenario para Catamarca, y sobre esa imagen y visión de futuro deseada de Catamarca, al año 2030, 2050, nos volvemos al presente, nos regresamos al presente y definimos el conjunto de acción o de acciones estratégicas que me permiten materializar esa imagen o visión de futuro deseada. Aquí esta fase es una fase normativa del proceso de prospectiva, porque normamos, o sea, le asignamos valor, un grado de deseabilidad a un único escenario, y de ese escenario que deseamos,
nos regresamos al presente. Es como un proceso de regresión, pero a la inversa, del futuro al pasado. Y el método que se utiliza desde esta lógica de los futuros preferibles es lo que conocen o se conoce como backcasting, que es un conjunto de técnicas que nos permiten identificar eso que deseamos y cómo lo construimos estratégicamente. ¿Por qué es importante conocer estos enfoques? Porque en el campo de los estudios de futuro, los tres enfoques coexisten, se combinan, se triangulan, de acuerdo a los temas que estemos trabajando en nuestro estudio de prospectiva, son las aproximaciones metodológicas que podemos utilizar. Digo, cuando vamos a plantear la estrategia metodológica de nuestro estudio, podemos utilizar métodos y técnicas que provienen de estas tres corrientes o vertientes dentro del campo de los estudios de futuro. Sin embargo, estos tres enfoques comparten tres ejes epistemológicos que guían y orientan todos los estudios de futuro. Por un lado, son todos participativos. En los futuros probables participan a lo mejor más los expertos temáticos para validar o para darle coherencia a o validez a esa proyección sobre la cual se está trabajando. Mientras que en los futuros posibles y preferibles, la participación es más ampliada. Participan la ciudadanía en general, los pobladores en general, para pensar los futuros posibles y preferibles de un territorio determinado. En tal caso, en cualquiera de los tres casos, tenemos que puede haber una participación restringida o ampliada, pero siempre este proceso de construcción de futuro se hace con actores o sujetos sociales del territorio. Y actores que pueden estar institucionalizados o no. Por otro lado, los tres enfoques tratan de comprender la complejidad de lo que se esté analizando. O sea, tratan de comprender la complejidad de un sistema territorial, con los alcances y limitaciones que cada enfoque tiene, y que para abordar esa complejidad requiere un abordaje interdisciplinar. Entonces, en los tres casos vamos a tener equipos técnicos compuestos por diversas disciplinas que dialogan generando un marco de referencia común, o en términos de lo que en términos de lo que Rolando García llama un marco epistémico común. Poder comprender entre todas las disciplinas un problema inicial que dé origen a un estudio de prospectiva. Y el tercer eje epistemológico es la convergencia entre el pensamiento y la acción, o entre la anticipación y la acción. En los tres casos, la preocupación es por el futuro. Las tres perspectivas tratan de anticipar ese futuro que está por venir, y en los tres, desde distintas lógicas, ¿cierto? Desde lo probable, posible y preferible, y en los tres casos, esa comprensión del futuro tiene una intencionalidad política que es la acción. Comprendemos el futuro para mejorar el tiempo presente. De hecho, Michel Godet, que es un prospectivista francés, él dice que la prospectiva puede ser muy interesante como ejercicio intelectual de ponernos a reflexionar sobre el futuro de Catamarca, pero que si no está al servicio de la acción, o sea, si no genera insumo a un proceso de política pública, de planificación estratégica, carece de sentido.
solamente quedaría como un mero ejercicio intelectual, que puede ser muy entretenido, muy interesante, pero que difícilmente movilice a la acción y transforme la realidad, que es finalmente lo que queremos llevar adelante. Dentro de este campo disciplinario, de todos estos enfoques y perspectivas, aparece lo que es la perspectiva estratégica. Este es un grafiquito de Fernández Güell, que seguramente ustedes lo deben conocer, un planificador urbano español, que en el devenir y en el desarrollo profesional, él incorpora fuertemente la perspectiva al proceso de planificación territorial. Y él tiene un texto en donde hace como una evolución de este campo disciplinar de los estudios de futuro, que tiene sus orígenes en la década del 50 del siglo pasado, principalmente en el campo tecnológico, y muy asociado al campo de la tecnología militar. En los 60 surge en Francia el enfoque francés de prospectiva, con Gaston Berger, que fue su fundador, y Bertrand de Jouvenel. Luego lo sigue Michel Godet, prospectivista que cité recién, y que utiliza el término prospectiva estratégica, es quien vincula la prospectiva como ejercicio de anticipación con la estrategia como ejercicio de acción. De hecho, Godet va a plantear que la prospectiva y la estrategia es un matrimonio indisoluble, que hacer prospectiva sin estratégica es algo estéril, y hacer estrategia sin prospectiva es dotar a la estrategia de un alto grado de incertidumbre y error. Y finalmente, a mediados de los 2000, en Francia, la prospectiva es donde va a tener mayor desarrollo en el campo disciplinar, en el campo, territorial. Básicamente, ahí Francia tiene un organismo nacional de planificación territorial, que es el DATAR, que es el organismo que va a impulsar, sobre todo a nivel nacional y las distintas regiones de Francia, la incorporación de la prospectiva. Y ahí es cuando la prospectiva entra en diálogo con otro campo disciplinar, que es el de la planificación territorial. O sea, de hecho, las propuestas originales de Fernando, o iniciales, de Fernández Güell y de Gómez Orea, por ejemplo, bueno, no contemplaban la fase de prospectiva. Sí hablaban de modelo territorial, pero no de escenario, y en las propuestas metodológicas más actuales de estos planificadores, ordenadores, ya sí incorporan la prospectiva como parte de un proceso de planificación territorial o de ordenamiento. Yo acá les traigo, dentro de este campo disciplinar de los estudios de futuros, hay distintas, no solo enfoques teóricos, sino también distintas escuelas. Javier Medina Vázquez, en su último libro, se llama Abriendo Caminos de la Prospectiva en Latinoamérica y el Caribe, él logra mapear una serie de escuelas dentro de los estudios de futuro, que están organizadas en función de los campos de aplicación. Él dice que agrupa, o arma 3 agrupamientos en función de escuelas que se aplican en el campo organizacional territorial, en el campo educativo sociocultural y en el campo tecnoeconómico.
Y a su vez, dentro de estos campos, hay como subdivisiones. Yo acá traigo como las principales escuelas con los principales referentes de cada una de ellas. La escuela anglosajona utiliza mucho lo que es la planificación por escenarios. Ahí están los nombres y fotos de los principales referentes. Casi la mayoría son todos miembros de, o en algún momento pasaron por el comité de planificación de la empresa Shell. Esta lógica, no lógica, perdón, este enfoque de la planificación por escenarios es muy utilizado en el campo empresarial. Y de hecho el aporte a los estudios de futuro es haber diseñado una técnica de construcción de escenarios que se llama ejes de escenarios o ejes de Peter Schwartz, que fue el creador de esa técnica, y que vamos a ver en la unidad específica de construcción de escenarios. Siguiendo con la escuela anglosajona, aparece lo que es la aproximación del Foresight, que tiene como representantes a prospectivistas, por un lado de Manchester, de la Universidad de Manchester, y por otro lado de Australia. Slaughter, por ejemplo, o Joseph Boros. El Foresight se utiliza mucho en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación. Tiene poco aplicativo en el campo territorial, pero sí se utiliza en el campo de los organismos que hacen investigación, desarrollo e innovación. Luego está el Foresight de Peter Schwartz, de Peter Bishop, perdón, que es un prospectivista norteamericano de la Universidad de Houston que ha desarrollado la aplicación de la prospectiva, sobre todo en el campo de la educación. Trabaja con instituciones u organizaciones educativas pensando el largo plazo de ellas. Y finalmente, la escuela francesa de prospectiva, Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel, Michel Godet, Pierre Massé, son como los referentes de esta escuela que tuvo una fuerte aplicación en el campo empresarial y en el campo territorial. De hecho, la mayoría de los estudios de prospectiva territorial vienen desde esta lógica de la prospectiva francesa. Luego, en el campo educativo sociocultural aparece la escuela italiana de previsión humana y social con Eleonora Massini, que aporta un concepto clave que es el de construcción social de futuro. Aparece Sohail Yanatullah, de la Escuela de Metafuturos, que plantea un método que se llama CLA, que es análisis de capa causal, que es un método que permite como estudiar en profundidad las narrativas que puede tener un territorio sobre determinados temas o sobre determinados mitos que tenga ese territorio. La alfabetización de futuro con Roberto Poli y Riel Miller. Esta es la corriente que la UNESCO a nivel de educación va a promover y desarrollar. Y luego en el campo tecnoeconómico aparece, por un lado, la investigación de futuros del Millennium Project, que es una gran organización internacional de prospectiva, con Jerry Glenn y Ted Gordon. La dinámica de sistemas, que tuvo, sobre todo en los orígenes, en la década del 60 y 70 del siglo pasado,
fue la aproximación metodológica que se utilizaba para hacer los estudios globales del futuro de la humanidad y del mundo. Solo ahí traer dos referencias: por un lado, lo que fue los límites al crecimiento, que fue un informe que hizo el Club de Roma en los 60, y la respuesta latinoamericana a ese informe, que fue el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche. Esos dos estudios que en los 60-70 trabajaban sobre el futuro de la humanidad más allá del 2000, utilizaron la dinámica de sistemas como método para el desarrollo. Los pronósticos, el forecasting, que nos es algo más próximo, dentro de todos los enfoques metodológicos de los estudios de futuro, lo que casi la mayoría de las disciplinas científicas más hacen es el pronóstico o la simulación, la modelización en general. Y luego hay una aproximación de Massachusetts, de la Universidad de Massachusetts, que es el de previsión y evaluación tecnológica. Es una corriente dentro de los estudios de futuro específico al campo de las innovaciones tecnológicas a futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de prospectiva, nos estamos posicionando en este enfoque más francés, pero tenemos que conocer que la prospectiva no es la única forma de aproximarnos al futuro, que es una escuela que tiene determinados supuestos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos, pero que hay una diversidad de enfoques sobre los cuales podemos trabajar e indagar el futuro de un territorio. Habiendo enmarcado eso general, vamos sí ya a lo particular de la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva entonces? Vamos a decir que es un enfoque dentro de los estudios de futuro, dentro de un campo científico, y que los resultados de la prospectiva son, o los productos de la prospectiva, son insumos a un proceso de diseño de políticas públicas y de planificación o de planificación estratégica. Entonces, nosotros vamos a entender al ordenamiento territorial como una manifestación del Estado a través de una política pública, pero también la prospectiva podría estar vinculada a un proceso de planificación estratégica de ciudades, como lo que hace Fernández Güell en España. Una forma de definir a la prospectiva es plantearnos que es una interrogación sistemática y organizada acerca del futuro, que me permite construir futuros posibles y tomar mejores decisiones. Eso es lo que la prospectiva aporta a un proceso de planificación. Aquí tienen una definición que lo da la Red de Prospectiva para el Desarrollo Regional de Europa, que plantea que es un proceso sistemático, participativo, donde se recopila conocimiento sobre el futuro, se construyen visiones de mediano y largo plazo para mejorar la toma de decisión y movilizar la acción colectiva, la acción conjunta. Aquí lo que vemos es que, sobre todo la prospectiva francesa, es altamente participativa. La forma de construir conocimiento es junto con otros. Hay un proceso de construcción social de conocimiento que se va a dar a través de lo que son los talleres de prospectiva, de talleres participativos, en donde ponemos a jugar distintos actores y sujetos sociales que traen consigo diversos conocimientos, saberes y experiencias, y a partir de un ejercicio de reflexión, debate, se van construyendo acuerdos colectivos sobre el pasado, presente y futuro de un territorio.
Y ese ejercicio dialéctico nos permite movilizar los procesos de toma de decisión y de movilizar a la acción colectiva. La prospectiva tiene 5 preguntas claves. ¿De dónde viene el territorio? O sea, comprender el pasado, el análisis retrospectivo de Catamarca. ¿Dónde está el territorio? La caracterización en el tiempo presente. Y 3 preguntas que están relacionadas al futuro. ¿A dónde va Catamarca al año, o hacia dónde va Catamarca al año 2030, 2050, de manera tendencial? ¿Hacia dónde queremos que vaya Catamarca hacia el año 2030, 2050? ¿Y hacia dónde podemos ir como territorio? La tercera pregunta es una pregunta del escenario tendencial, bajo el supuesto que todo sigue como está, o sea, las políticas públicas siguen siendo las mismas, las dinámicas territoriales tienen un comportamiento predecible, así entre comillas, a futuro. Ahora, dijimos que el esfuerzo en la prospectiva es romper esa tendencia, es pensar o darnos la posibilidad de pensar futuros alternativos a la tendencia. Y ahí aparecen 2 preguntas, que una podríamos decir la que deseamos, pensada más como desde el corazón, qué es lo que queremos para Catamarca al 2030, 2050, y cuando a eso que queremos con el corazón le atravesamos la razón, le atravesamos las capacidades y las limitaciones que tiene el territorio, le atravesamos las distintas dinámicas que condicionan o determinan ese territorio, aparece esta buena combinación entre lo deseable y lo posible, lo realizable. Pero esto que queremos y lo que es posible tiene una brecha entre la tendencia. O sea, lo que queremos y lo que es posible implica el cambio en los procesos de toma de decisión por parte de los actores sociales de ese territorio. Por eso allí va a aparecer un concepto que es fundamental, que es el de la apropiación. Si los actores sociales no se apropian del conocimiento prospectivo generado y no amplían sus modelos mentales a la luz de todo lo que nos planteó Luis en la sesión anterior, la materialización de una Catamarca distinta a la del presente va a ser muy difícil, porque los actores sociales van a seguir tomando decisiones conservando la misma estructura de poder o manteniendo el mismo status quo, que se va a reproducir en el tiempo materializando el escenario tendencial. Por eso, estas 5 preguntas, que no son ingenuas y que guían y orientan el proceso prospectivo, van a tener derivaciones metodológicas. A lo largo de ir implementando y desarrollando un estudio de prospectiva, vamos a ir tratando de responder a estas 5 preguntas. Y es lo que hipotéticamente vamos a realizar en los talleres de prospectiva del curso. El proceso prospectivo tiene 3 grandes momentos. Una etapa de preprospectiva, que es lo que vamos a trabajar hoy en taller, que implica tomar decisiones centrales, fundamentales, para planificar o preparar el estudio de prospectiva. Implica el diseño del proceso prospectivo. El segundo momento es la prospectiva propiamente dicha, es el desarrollo del estudio, es el proceso de generación de conocimiento prospectivo relacionado al territorio. Y un tercer momento de este proceso prospectivo, que es la postprospectiva,
que son los resultados del proceso aplicado. Y aquí aparece una cuestión sumamente interesante, que fue el lema del último Congreso Mundial de Prospectiva, que son los usos de los futuros. ¿En qué medida los insumos otorgados por la prospectiva son usados para los procesos de planificación territorial? ¿En qué medida estos escenarios posibles y preferibles guían los procesos de toma de decisión para gestionar un territorio? Y ahí aparece el enlace entre el prospectivista, que va a conducir un proceso de construcción de conocimiento, con el actor político, con el tomador de decisión, bueno, con quien define a la política pública. Vamos a ver rápidamente cada una de estas etapas. En la etapa de la fase preprospectiva, tenemos que resolver la triada objeto, objetivo y foco. Objeto, que es el objeto de análisis, el objeto de estudio, en nuestro caso va a ser un territorio, que habrá que delimitarlo espacialmente. ¿Es la provincia de Catamarca en su totalidad? ¿Es una región de la provincia? ¿Es un departamento? El objetivo es el para qué del estudio. ¿Cuál es la finalidad de llevar adelante un estudio de prospectiva? ¿Qué es lo que queremos ver o contribuir con este estudio? Y el foco es el énfasis que va a tener, el énfasis temático que va a tener el estudio de prospectiva en particular. Vamos a hablar del desarrollo sostenible de la provincia de Mendoza, de la provincia de Catamarca, o vamos a ver la dimensión físico-ambiental de la provincia de Catamarca, o vamos a analizar las dinámicas socioespaciales de la provincia. Es desde dónde nos vamos a parar, no solo conceptual y teóricamente, sino también ese foco va a estar delimitado o jerarquizado por el objetivo que tenga el estudio. Esta etapa integra una serie de pasos. Primero hay una negociación inicial. ¿Quién demanda el estudio? No es lo mismo que el estudio sea demandado por la universidad, por la UNEPI, por el gobierno provincial o, no sé, por una cámara empresarial. Desarrollar un estudio de prospectiva territorial. Y ahí viene un proceso de negociación entre quien demanda el estudio, que en gran parte lo va a patrocinar económicamente, y quién es el equipo técnico o el grupo motor que lleva adelante el estudio. Dentro de esa negociación hay un proceso de autorreflexión que hace la definición del objetivo, del para qué del estudio, de tratar de achicar las brechas entre las expectativas que tiene quien demanda el estudio con lo que realmente el estudio puede aportar, como conocer bien los alcances y las limitaciones de la prospectiva. Luego una etapa, como en cualquier investigación, la delimitación espacial, temática y temporal. No es lo mismo hablar de la provincia de Catamarca que hablar de, como decíamos al inicio, de Valle Viejo o de cualquier otro departamento o región de la provincia. La temática va a estar asociada al foco. No es lo mismo hablar de desarrollo sostenible o sustentable que de alguna dimensión en particular del desarrollo, ni es lo mismo hablar de Catamarca al año 2030 que al año 2050 o 2070. Esa delimitación es fundamental, porque va a tener derivaciones directas con lo metodológico. La conformación de los ámbitos de debate y de reflexión, cómo nos vamos a organizar,
¿Quiénes componen el equipo técnico? ¿Es un equipo técnico interinstitucional o está solo integrado por miembros de la UNEPI o de la Facultad de Tecnología? O podemos sumar a gente del gobierno, de los municipios. ¿Quiénes van a participar del proceso de planificación, del proceso de construcción de este conocimiento prospectivo? Entonces, dentro de la conformación de estos ámbitos de debate y de reflexión, planificar el proceso de participación, definir criterios, quién participa y quién no participa, y explicitar esos criterios. Construir capacidades locales, lo que estamos haciendo ahora, bueno, una instancia de capacitación, de formación en temas de perspectiva estratégica, aplicada, que la universidad, que la UNEPI tenga capacidades y una masa crítica para llevar adelante estos estudios. Y finalmente, la definición de la estrategia de comunicación. Como este es un proceso altamente participativo, tiene que haber una estrategia de comunicación, tanto interna como externa. ¿Cómo vamos a comunicar a los actores sociales que estamos llevando adelante este estudio? ¿Cómo vamos a convocar a los actores a los talleres de prospectiva? Y finalmente, el diseño metodológico, que ese es el punto que a nosotros nos interesa para ya empezar a hablar de métodos y técnicas. ¿Cuál va a ser el recorrido, el camino metodológico, la estrategia metodológica a utilizar para llevar adelante el estudio de prospectiva? Y aquí, muy rápidamente, vamos a pasar por algunos diseños metodológicos que les pueden resultar próximos a ustedes, y que depende, como en cualquier disciplina, cada maestrito trae su manual bajo el brazo y trae su propuesta conceptual, metodológica y operativa de cómo hacer, en este caso, la planificación estratégica de ciudades. Fernández-Güell nos plantea que el proceso de planificación estratégica de una ciudad tiene todo este recorrido que arranca con un plan, caracteriza los modelos de desarrollo de esa ciudad, hace el análisis del entorno, de la demanda, de los sistemas urbanos, de la oferta. Acá entendamos esto como equipamientos sociales, demandas sociales, actividades y agentes. De estos tipos de análisis hace una integración y síntesis, formula una visión estratégica, desarrolla estrategias, las implementa, las revisa, las evalúa y vuelve a retroalimentar al proceso, al plan. Y esto en un marco de un proceso continuo, permanente, articulado, coordinado, con participación, con comunicación, con todo lo que hemos venido conversando hasta el momento. ¿Qué me pueden decir de este proceso que nos propone Fernández-Güell? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Sobre la base de lo que hemos venido conversando. ¿Qué les llama la atención? Si alguien quiere expresar algo. Sería donde, digamos, la cuestión prospectiva, donde se analizan el futuro, digamos. Muy bien. ¿Dónde entra la prospectiva en este proceso metodológico de Fernández-Güell? Y en principio podríamos decir que no entra. Porque si bien analizan los modelos de desarrollo de todo el territorio, cuando hace un análisis interno y externo de ese territorio y lo integra y sintetiza, de esa única visión, que es, podríamos decir, del modelo actual de territorio, plantea una visión estratégica. O sea, aquí, en esta interfaz,
le falta precisamente incorporar los múltiples escenarios o los múltiples que puede tomar ese territorio si cambiamos los procesos de toma de decisión. Ahí lo que vemos es como una planificación normativa tradicional de una situación particular de territorio, pasamos de manera casi lineal, directa, a una situación futura de ese territorio, pero sin tener de vista los futuros alternativos a esa situación actual del territorio. Por lo tanto, esta lógica de planificar, bueno, tiene sus riesgos. Esto que nos plantea Godet, acá tenemos una propuesta de planificación estratégica sin prospectiva. No incorpora, ahí apunta Verónica, la incertidumbre. Claramente, no aporta el campo de lo posible dentro de su propuesta metodológica. Vamos a otra propuesta también muy conocida seguramente por ustedes. Acá está la propuesta metodológica de Gómez Orea, otro español que tuvo una fuerte influencia en Latinoamérica sobre los procesos de ordenamiento territorial, que también su propuesta, este flujograma, parte de, bueno, obviamente definir toda una etapa previa de definir la metodología, el alcance, el contenido, el equipo, formular lo que se llama el plan del plan, cómo planificar el proceso de planificación. Tenemos diagnósticos por subsistemas, luego integra a un diagnóstico del sistema territorial, analiza una misión y visión de ese plan de ordenamiento, analiza directrices y objetivos del plan, y acá sí ya incorpora la perspectiva y los escenarios. Incorpora una imagen objetivo, como una imagen apuesta de ese territorio, y los instrumentos clásicos de planificación, todo lo que hace a la zonificación del uso del suelo, a lo normativo, a la programación, a la gestión, la evaluación ambiental estratégica, todo lo que es el monitoreo y seguimiento del plan y la evaluación. Y sigue todo el proceso participativo, de concertación, de debate público. Bueno, aquí Gómez Orea sí ya visualiza el rol de la prospectiva y en particular de los escenarios dentro del proceso de planificación del territorio. Javier, una consulta puede ser. Sí, por supuesto, Humberto. ¿No estaría alterado el orden, digamos? ¿No debiera hacerse la prospectiva antes de la definición de objetivo? O sea, bueno, si yo no tengo la imagen objetivo, ¿cómo defino los objetivos del plan? Eso es una buena pregunta, porque claramente también en la planificación estratégica tradicional, la visión y la misión sería como una acción posterior a la de la construcción de escenarios. Claro. Yo primero construyo escenarios, selecciono mi escenario apuesta, mi escenario meta, en términos de Gómez Orea, mi escenario objetivo, y sobre ese escenario planteo la misión, visión, objetivos y estrategias. Claro, esa sería como desde la lógica de la planificación estratégica tradicional. A ver, esto yo lo que quiero no es transmitir mi crítica sobre Fernández Güell ni Gómez Orea, sino es transmitir la idea de que no hay una receta de cómo
se articula la prospectiva con los procesos de planificación territorial, ni tampoco está claro, y no hay consenso, ya vamos a seguir viendo otras propuestas, de cómo entra la prospectiva en un proceso de planificación territorial. O sea, lo que podemos sí decir es que si un proceso de planificación no tiene prospectiva, ese proceso tiene un grado mayor de error por no incorporar la dimensión de futuro a ese proceso de planificación, sea de territorio o del objeto sobre el cual se esté trabajando. Hasta ahora vimos dos propuestas metodológicas distintas de expertos en temas de ordenamiento y de planificación. Ahora vamos a ver dos modelos. Bueno, y yo les traje este modelo, que es el que trabajamos en el INTA. Esto es de una guía metodológica de ordenamiento territorial rural del año 2014, en donde está también todo el flujograma de cómo hacer ordenamiento, y acá sí se visualiza una etapa de prospectiva, que tiene la construcción de escenarios tendenciales, alternativos, concertados. Estas dos que vemos aquí, estas dos propuestas metodológicas, por un lado tenemos la propuesta de Joseph Boros, del Foresight anglosajón, y de Michel Godet, de la perspectiva estratégica francesa. Boros lo plantea como un análisis de sistemas. Hay una entrada, hay una caja negra que tiene análisis, interpretación, prospección en llama de prospectiva, de Foresight, y una salida. Y la salida, que será en clave de reportes, presentaciones, sirve de insumo a la estrategia. Este circuito corto es lo mismo que plantea Godet en un circuito mucho más largo de 5 fases, que parten de un diagnóstico donde analiza variables externas e internas, analiza la delimitación del sistema territorial y las variables claves a través de una técnica que se llama MICMAC. Eso lo van a ver con Gabriel en la próxima sesión. Analiza la situación actual del sistema estudiado y el análisis retrospectivo del pasado, con los talleres de prospectiva. Analiza la estrategia de los actores con un programa que se llama MACTOR. Y con todo ese conocimiento de actores, variables claves del sistema territorial, construye escenarios. Define un escenario apuesta en donde hace jugar los elementos del diagnóstico externo y del diagnóstico interno, y de ese escenario de apuesta define un posicionamiento estratégico para alcanzarlo y delimita opciones estratégicas. O sea, define objetivos, estrategias, metas, actividades para materializar ese escenario deseado. Insisto, no hay recetas de cómo hacer prospectiva o de cómo desarrollar un estudio de prospectiva. Lo que hay son un conjunto de métodos y técnicas que nos permite incorporar la dimensión de futuro al objeto sobre el cual estemos trabajando. Nosotros, para resumir, podemos decir que nuestro diseño prospectivo tiene 3 grandes macropasos. La elaboración del diagnóstico prospectivo, que no es un diagnóstico cualquiera, no es descriptivo, me refiero a eso, sino que es explicativo del territorio, es un diagnóstico multidimensional, y es un diagnóstico dinámico, que da cuenta
de las dinámicas territoriales que ese territorio tiene, que ese sistema territorial tiene. De ese diagnóstico construimos escenarios, ya hablamos del escenario tendencial y alternativos, lo alternativo puede estar en lo tendencial o en lo deseado de ese territorio, y del escenario deseado, el escenario opuesto a meta, derivamos prioridades, ejes prioritarios y acciones estratégicas para materializarlo. Todo estudio de prospectiva, más allá de la propuesta metodológica que utilicen, tiene bien marcado como estos tres grandes macropasos. Un diagnóstico que responde a dónde viene y dónde está el territorio, una etapa de construcción de escenarios que responde hacia dónde va el territorio, hacia dónde quiere ir y hacia dónde puede ir, y una parte de estrategia, de los cómo. ¿Cómo vamos a materializar ese escenario deseado? ¿Con qué prioridades? Y a lo largo de transitar estos tres momentos, vamos a utilizar distintos métodos y técnicas de la prospectiva, que se pueden clasificar por tipo de técnicas, cualitativas, cuantitativas, por enfoques exploratorios y normativos, y por fuente de conocimiento, que es lo que aporta Rafael Popper en el texto que leyeron. Que es de dónde proviene ese conocimiento prospectivo sobre el cual vamos a trabajar. Y aquí vemos el famoso diamante de Popper, o de los métodos de la prospectiva, en donde Rafael lo que hace es, con esta gráfica, clasifica los métodos y técnicas en dos ejes. Un eje que va desde la creatividad a la evidencia, y el otro eje que hace la participación, a una participación más restringida del concepto de experto, a una participación más ampliada de la interacción social o ciudadana. En los métodos basados en la evidencia, son métodos de base más bien cuantitativa, estadística, matemática, que lo que permiten es, en gran parte, apoyados en la trayectoria pasada, tratar de explicar qué puede pasar a futuro. Entonces, los métodos, dentro de este vértice, aparecen todo lo que es modelización, simulación, la revisión bibliográfica, el análisis de paper, con la bibliometría, el análisis de las patentes, la extrapolación, todo lo que son los análisis de series temporales, los indicadores, el escaneo ambiental, que es una técnica para construir el diagnóstico. En contraposición a la evidencia, a los datos cuantitativos y cualitativos, aparece la creatividad, en donde claramente aquí la imaginación, como capacidad del ser humano, adquiere mayor relevancia. Acá pensamos futuros, desde este otro vértice, despegados de ese pasado y presente, y hacemos jugar nuestra capacidad creativa e inventiva. Y allí el método que aparece como relevante es la ciencia ficción, que nos permite pensar despojados de prejuicios o de poder pensar de manera contraintuitiva lo que puede venir a futuro. Pero también aparecen juegos de simulación, aparecen los ensayos, que si bien no es un proceso participativo, pero bueno, la visión que un experto tiene sobre un determinado tema, y hace jugar
ese conocimiento, ese saber experto, para tratar de comprender por dónde puede pasar el futuro del territorio. Y en el otro eje tenemos los métodos basados en la experticia. Aquí sí es en el conocimiento experto de especialistas, científicos, académicos. Está el panel de expertos, las tecnologías críticas, la encuesta Delphi, el roadmap, que son métodos que ponen mucho énfasis en la participación más restringida de estos expertos que tienen el conocimiento académico o tienen la experticia, tienen la experiencia de haber trabajado N años en un mismo tema. Y en contraposición a la experticia, la interacción. Son métodos que promueven el diálogo social, el diálogo ciudadano, la interacción. Ya acá no hay un conocimiento experto, sino acá hablamos de la ecología de saberes, un ecosistema de distintos saberes, no solo científicos académicos, que de ese diálogo, de esa interacción, va surgiendo un nuevo conocimiento prospectivo. Entonces aquí tenemos desde la clásica lluvia de ideas, el brainstorming, hasta los talleres de escenarios, paneles ciudadanos, todo lo que son encuestas de sondeo, de opinión, entran en este vértice. Al momento de aplicar los métodos y técnicas para un estudio de prospectiva territorial, obviamente apelamos a métodos y técnicas de los 4 vértices, pero principalmente en la literatura ustedes van a encontrar que hay como mayor aplicación de métodos de interacción y de evidencia. Sobre todo en el diagnóstico van a tratar de confeccionar una base robusta de evidencia cuantitativa y cualitativa para demostrar las dinámicas territoriales que ese sistema territorial viene teniendo, y esa información de base es insumo para la conversación estratégica que los actores sociales tienen en los talleres de prospectiva. Y también aquí en los talleres no solo participan la ciudadanía en general, la población en general, sino también expertos de la universidad, del INTA, de distintos organismos que opinan sobre ese territorio. El desafío es cómo incorporar los métodos y técnicas más basados en la creatividad para que el futuro sea distinto a la situación presente y pasada. Y finalmente, ya con esto termino y hacemos un breve corte, viene la etapa de post-prospectiva, que es, tenemos el conocimiento, este nuevo conocimiento prospectivo, cómo es insumo al proceso de planificación. En esta etapa de los macropasos de la post-prospectiva, en el tema territorial aparece un dispositivo sociotécnico sumamente interesante, que son los observatorios, que son dispositivos que actúan como sistemas vigía. Son dispositivos que no solamente observan las dinámicas del territorio, que es como lo más básico que estos dispositivos tienen, sino que tratan de analizar en qué medida la implementación del plan de acción o de las recomendaciones de un estudio de prospectiva me permiten alejar o acercar del escenario deseado, del escenario apuesta. El observatorio es un sistema que permite ir monitoreando participativamente los resultados de la implementación de las recomendaciones o sugerencias de un estudio de prospectiva. Y permite emitir alertas tempranas de corrección de
para mejorar los planes de acción. Una consulta, Javier, ¿puede ser? Sí, sí. Queda claro el observatorio como una herramienta para poder hacer el monitoreo, el seguimiento de cuando hay un plan. Ahora, en un territorio donde no haya formalmente un plan territorial, ¿se puede pensar un observatorio que vaya de alguna manera viendo o analizando el devenir y las posibilidades del territorio, aunque desde el punto de vista gubernamental no haya un plan territorial? Sí, por supuesto. Sí, el observatorio no está atado a un proceso de planificación territorial. O sea, digo, un municipio o un gobierno local tiene un proceso de planificación más allá de que no lo tenga que no tenga el documento plan de ordenamiento o de planificación estratégica. Digo, no necesariamente tiene que quedar la política pública de planificación territorial plasmada en un instrumento de planificación. Lo ideal sería que sí, pero no necesariamente. Y entonces, en ese caso, sí, yo puedo montar un observatorio que analice las dinámicas del territorio y cómo esas dinámicas afectan las políticas públicas que determinada escala gubernamental implementa para llegar a una situación deseada. Por ahí se me ocurrió pensar en un EPI, armar algo con estas características, aunque no necesariamente haya un Sí, plan. puede ser un observatorio territorial, sectorial, temático. Exacto. Sí, Exacto. Eso. Sí. Gracias. No, por favor. Y un poco para sintetizar también y responder a lo que planteaba Humberto, bueno, lo que nosotros promovemos es esta articulación entre prospectiva, observatorios y ordenamiento territorial. La prospectiva que aporta la construcción social de visiones, escenarios, modelos, el ordenamiento, lineamientos y directrices para la planificación del territorio, como política pública, que puede o no ser ordenamiento, digo, no necesariamente debería ser ordenamiento para planificar el territorio. Y el observatorio es esa organización social de co-construcción de conocimiento y de fortalecimiento de capacidades locales y regionales. Por lo tanto, para lograr territorios sustentables en el mediano y largo plazo, deberían generar sinergias y articular y coordinar estas tres tipos de iniciativas. Estudios de prospectiva territorial que sirvan de insumo a los procesos de planificación del territorio y que tengan observatorios que permitan evaluar la trayectoria de las políticas públicas que se implementan. Acá las variables críticas que hay que tener en cuenta, como los puntos críticos a tener en cuenta en un estudio de prospectiva, esto surge del texto de Rafael Popper, son los criterios que él toma para analizar los casos que compara a nivel mundial. La articulación, esta articulación interinstitucional que conforma el equipo técnico, cuál es el público objetivo del estudio, quiénes participan del estudio, la escala territorial, si es nacional o subnacional, el horizonte temporal, que hacíamos referencia, no es lo mismo de 2030, 2050, la duración del estudio. En la mayoría de los casos los estudios duran más de 12 meses, pero se podrían pensar en estudios de entre 6 y 8 meses. ¿Quiénes patrocinan el estudio? ¿Quiénes lo financian? Un punto crítico también son los métodos y técnicas a utilizar, que está sujeto obviamente al diseño metodológico del estudio, las dimensiones críticas que ese estudio tiene, los procesos de transformación o las dinámicas territoriales que visualiza, en donde aquí sí operan los sesgos, que es la forma que tenemos de leer ese territorio, y
los resultados alcanzados a través del estudio prospectivo. Y ya así, para finalizar la presentación, esta parte expositiva, traer algunas referencias que les puede ser de interés en el tema de planificación territorial. El INPE-CEPAL tiene el Observatorio Regional para la Planificación para el Desarrollo. Ahí ustedes tienen el enlace. Este observatorio es sumamente interesante porque es un ámbito que permite analizar las diversas iniciativas nacionales y subnacionales sobre los procesos de planificación de territorio, de planificación territorial. Aquí hay algunos datos significativos de la planificación territorial en América Latina. Por ejemplo, 33 países cuentan con una ley, una política o un plan de ordenamiento territorial. Hay 19 mecanismos de articulación y de coordinación entre la planificación sectorial y territorial, y hay 70 instrumentos de ordenamiento territorial relevados en el ámbito del observatorio. Este observatorio lo que permite es tener actualizado el estado del arte de los procesos de planificación en general y el ordenamiento territorial en América Latina. Es sumamente interesante. Dentro de ese observatorio hay algunas experiencias significativas también de prospectiva territorial en América Latina. Yo traje algunas solo como los títulos para que conozcan: Valle del Cauca en Colombia al 2032, Santander en Colombia al 2030, La Paloma en Uruguay al 2030, y Pernambuco al 2035, que es un plan estratégico de desarrollo en Brasil, y Brasil es uno de los pocos países de la región que tiene lo que se conocen como visiones nacionales. No son planes de ordenamiento nacional, sino que son estudios de prospectiva que permiten construir visiones de largo plazo de la escala nacional. Y en el caso de Brasil es al año 2035. Y en Argentina, la prospectiva territorial tiene pocos antecedentes, es un tema reciente también. La prospectiva como campo científico, disciplinar, aún es muy desconocida, pero hay una experiencia muy interesante que se dio en el marco del Plan Estratégico Territorial, el PET, que fue coordinado a esta iniciativa por Marcelo Sili, que se llamó Los Territorios del Futuro, que construyeron escenarios prospectivos a nivel del país y de las regiones del país al año 2026. Esos estudios de prospectiva sirvieron de insumo para lo que fueron los modelos territoriales deseados de las provincias. Ese informe está disponible en la página del PEP. Y actualmente, bueno, yo traigo aquí una serie de experiencias de prospectiva territorial en distintas regiones y provincias de Argentina. En Mendoza hemos trabajado con 3 municipios de la provincia en temas de prospectiva territorial en el marco de los planes municipales de ordenamiento territorial. La Universidad del Comahue tiene estudios de la región norpatagónica. El INTA tiene estudios de el Alto Valle, en Río Negro, también en el Birch, en el Valle Inferior del río Chubut. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, con toda la región del Gran Chaco Americano, que involucra el norte de Argentina, Bolivia y Paraguay. Estamos llevando a cabo estudios de prospectiva territorial de toda esa región.
El CFDI financió un plan estratégico de la región centro que integra la prospectiva. Hay experiencias interesantes en la provincia de Entre Ríos, en el AMBA, en Buenos Aires, y en la provincia de Córdoba, que también allí hay una serie de estudios de prospectiva territorial sumamente interesantes, sobre todo en la interfaz urbano-rural. Estas son algunas de las experiencias de prospectiva territorial que hay en el país. Como nosotros siempre decimos que estimulamos a que estos ejercicios y estos casos se multipliquen a lo largo y ancho de todo el país. Así que hasta aquí esta parte expositiva. No sé si hay preguntas, comentarios que tengan, reflexiones. Si no, lo que hacemos es, nos tomamos 10 minutos de descanso y a las 20 retomamos y ya damos la consigna y nos distribuimos en sala para trabajar cerca de 1 hora. Bueno, si no hay comentarios y aportes, nos tomamos unos 10 minutos de recreo. Ok. Muy bien, gracias.